Bien, vamos a dar inicio de una vez a la sesión de hoy. Eh, ¿Todos me pueden oír bien? Pues si quieren lo dicen por chat o se desmutean como prefieran. Yo sí. Ahí se te oye bien. Listo, perfecto. Bueno, ya saben cómo es, pues algunos ya saben cómo es la dinámica. En caso de que tengan alguna pregunta, la escriben en el chat o usan el botón de la manito que está a un extremo de la pantalla para pedir, pues para pedir la Recording is participación. on. Eh, bueno, el tema de hoy, después de tanto tiempo de que no realizamos estas sesiones, es sobre la ciudad de Birka, en Suecia. Este tema, digamos que lo vamos a tratar, es una visión general de la historia de la ciudad y también unas, digamos, algunas nociones básicas de, de cómo se hace recreación histórica de este lugar, que ha sido uno de los lugares más, digamos, más a la vez favoritos, pero también recreados de manera equivocada que hay en el ámbito de la recreación histórica eh, a nivel internacional. Ustedes saben pues que está el chiste de que cualquier cosa que uno no sepa dónde es, siempre dicen, no, eso es de Vilca, para salir del paso, pues sí, es un sentimiento que se ha hecho general entre los recreadores. Entonces, esta es una idea de darles una pequeña noción, una pequeña introducción. Bueno, entonces, para empezar, la isla, las características de la ciudad de Birka. La ciudad de Birka, como vieron en la diapositiva anterior, fue una ciudad que se fundó a finales del siglo VIII y permaneció hasta la segunda mitad del siglo X. O sea, más o menos desde el año 800 hasta el 950. Sí, una diferencia de unos 50 años, hay gente que dice que duró 200 años, otros 150, no se sabe bien con exactitud. Entonces, esta ciudad de Birka está ubicada en la isla de Biorko, en un complejo de lagos que llaman Lago Malaren, que queda al occidente de donde es hoy Estocolmo, la capital de Suecia. Digamos que esta ubicación geográfica le daba la facilidad a Birka de convertirse en un puerto comercial con mucha preponderancia en todo el mundo europeo porque tenía una entrada directa al mar Báltico. Entonces podía tener fácil comunicación con las zonas internas de Suecia, con los grandes ríos de Rusia, con lo que hoy es Alemania, Polonia, Dinamarca. Tenía una facilidad para esto. Eh, por esto, es, como ya dije, se convirtió en uno de los centros comerciales más importantes de Europa y desarrolló unos nexos comerciales que iban en todas las direcciones. Iban hacia Europa Occidental, es decir, de ahí se llevaban bienes a lo que es las Islas Británicas, a lo que es Noruega, Francia, y también con la misma Escandinavia y al oriente, con pueblos eslavos, con el Imperio Bizantino y con el Califato Árabe. Esto digamos que sobre todo, como vamos a ver, Birka se caracterizó por un contacto comercial muy fuerte con Oriente, a diferencia, por ejemplo, de Dinamarca, Noruega, que sus nexos comerciales y de saqueo vikingo fueron más hacia el occidente. Para el caso de Birka y, digamos, los escandinavos de Suecia se caracterizaron más por las expediciones hacia el oriente por los grandes ríos rusos como el Volga o el Dnieper. Bueno, era una ciudad considerablemente grande. Las estimaciones que se han hecho era que eran entre 600 y 1000 personas. Pues eso hoy en día nos parece poco, pero para la época era una ciudad bastante grande, además de que tengan en cuenta que la gente en aquella época casi no vivía en centros urbanos, sino que eran sobre todo granjas. Y a pesar de que esta es la población firme de la ciudad, es decir, esta población podía verse aumentada exponencialmente por ejemplo, en los mercados de verano,
cuando en verano los ríos permitían una mejor navegación, seguramente muchos mercaderes de otras partes de Europa y de Asia llegaban hasta allá y aumentaban en en gran número la población de la ciudad. Por esto mismo, por esas conexiones comerciales con tantos lugares, es que digamos que la población de Birka, si bien eran predominantemente escandinavos, pues se tienen registros, sobre todo arqueológicos, de presencia de personas de otras procedencias. Gente venía de Bizancio, gente de Finlandia, de Rusia, gente del Califato Árabe. Eh, que no necesariamente, como les digo, eran escandinavos, sino gente que llegaba ya por lazos comerciales y se asentaban por un tiempo o definitivamente. Ya vamos a ver en unos mapas esto de que contaba con puerto, murallas y una fortaleza con guerreros profesionales, que esto digamos que es un caso especial en la arqueología vikinga porque muy pocas veces en este periodo de la Alta Edad Media se encuentran grupos de guerreros, digamos, especializados, es decir, gente que se dedique exclusivamente a hacer la guerra, porque normalmente lo que hay es que la población se dedica a trabajos como herreros, granjeros, entre otras, y cuando es temporada de guerra, pues se vuelven guerreros, pero no existía una noción como de ejército, como pudo haber existido en el Imperio Romano o como vino a existir posteriormente. También, digamos que fue una de las poblaciones donde su cristianización comenzó muy temprano, muy comenzada la era vikinga. San Ansgar, que es uno de los monjes, digamos, más reconocidos en la cristianización de Escandinavia, fundó una iglesia allá, que no duró mucho tiempo, y que hoy, para hacerle como una conmemoración a él, hoy en día, en el lugar donde estaba el fuerte de Birka, hay una cruz de piedra que está construida como en honor a Ansgar. Eh, Birka también, pues digamos, se volvió un centro de consumo de bienes importados, como por ejemplo seda traída de lugares tan lejanos como China, joyería de Magyar, joyería alana, sea utensilios bizantinos, pero al mismo tiempo también fue un centro que se caracterizó por una gran producción a nivel local, sobre todo de joyería y de telas. Ya en algunas otras sesiones de estas reuniones con los otros grupos vimos que Birka tiene digamos, un gran registro de arqueológico de utensilios para la producción textil y que se puede servir para suponer que existían talleres de cierto nivel de importancia que no solamente producían para saciar las necesidades locales, sino también para exportación. Y bueno, finalmente, Birka, ¿por qué desaparece? Aquí no se tiene ninguna, digamos, causa exacta que haya ocasionado la desaparición de Birka, pero hay varios factores que, digamos, que la gente ha considerado que podrían haber pasado o uno o incluso varios simultáneamente. La primera es que aparecieron otros centros de comercio. Apareció la ciudad de Sigtuna y aparecieron los mercados en la isla de Gotland, que tenían un acceso mucho más fácil. ¿Por qué un acceso más fácil? Porque por cambios climáticos que hubo en la época, la, la, digamos, la navegación en el lago Malaren para llegar hasta Birka se complicó. Era muy complicada y fuera de eso habían constantes ataques de piratas. Incluso en la vida de San Ansgar que escribió Rimbert, que es su sucesor, el obispo Rimbert, él narra que a Ansgar lo atacaron piratas llegando hasta Birka. Y algunas, digamos, descubrimientos arqueológicos han indicado terrenos de una gran batalla que existió para la defensa de Birka. Entonces, este es como otro de los factores que pudo haber determinado. Y ya para el siglo XI, por ejemplo, en el libro, en el famoso libro de Adán de Bremen, de los hechos de los obispos de la iglesia de Hamburgo, en el que narra, digamos, todos los territorios que tenía la arquidiócesis de Hamburgo, que entre esos estaba Birka. Ya para esa época, para principios del siglo XI, Birka estaba en ruinas. Él decía que las ruinas que quedan son muy pocas, ya casi que ni se reconoce que ahí había una ciudad. Entonces fue
un final muy abrupto para una ciudad que fue muy grande y que junto a Hedeby en Dinamarca fueron las ciudades más, digamos, más fuertes económicamente de, de toda Escandinavia. Entonces, para que se hagan una idea de dónde es, eso es un mapa de Escandinavia. Ahí en lo que está resaltado de verde oscuro es Suecia, la actual Suecia, y la estrella es Estocolmo, y al occidente está Birka, en un cuadrito rojo, para que se hagan la idea de que es muy cerca de la capital actual de Suecia. Aquí podemos abrir un poco más, se ve otra vez Estocolmo y Birka a la izquierda, y se ve pues todo el complejo de los lagos que llegan hasta el mar. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ver ahí que es algo, digamos, relativamente estrecho. Esto se debe a los cambios climáticos que hubo. En la vikinga, digamos, en la época ahora de Birka, eh, digamos, el agua llegaba hasta más adentro en la tierra. La línea costera estaba más metida, entonces permitía una navegación mucho más fácil. Cambio, ya después se fue sedimentando y fueron saliendo, la línea de la costa se fue alejando cada vez más y dificultaba la navegación hasta Birka, que es otra de las razones pues que se presuponen para eso, para su desaparición. Esta es la ruta al oriente que le hablaba, que es muy importante cuando ustedes van a recrear perdón, Birka, que tengan en cuenta, digamos, estas conexiones comerciales que tenía esta ciudad, porque es, digamos, su principal característica. Ahí pueden ver en cuadros negros las principales ciudades que quedaban en esta ruta al oriente, la ruta de los varegos, como también se le llamaba, que eran este circuito comercial que existía desde Eje de Vivirca y que descendía por todos los grandes ríos. Ustedes ven ahí el Volga, el Dnieper, el lago Ilmen, y pasaba por ciudades como Staraya Ladoga, Gorodichin, Esdobo, Kiev, hasta llegar hasta Constantinopla y extendiendo sus redes comerciales a lugares tan lejanos como por ejemplo el Mar Caspio. Eh, Incluso se tienen registros de presencia escandinava en lugares tan lejanos como en Afganistán, donde los vikingos aprendieron el idioma, algunos se convirtieron al Islam para comerciar con estas personas. Y precisamente de esos algunos cambios quedan evidencias en Birka. Es muy diciente, por ejemplo, un anillo que existe que tiene una piedra preciosa incrustada en el anillo y el anillo tiene una inscripción del Corán. Eh, es bastante diciente esto, además de la gran cantidad de monedas, los dirhams, los famosos dirhams de árabes, que son las monedas de plata producidas en el califato árabe. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo en un ratico que vamos a tener el vistazo a la parte arqueológica. Aquí lo siguiente es un mapa de Birka, cómo está organizada, eh, donde está la parte donde ven como un círculo con una cruz en la mitad que dice The Garrison o Hillfort Borg, es donde estaba la fortaleza, y al norte de la fortaleza hay una parte que se llama Svarta Jorden, que es el área de la ciudad donde estaba ubicada todas las casas, ¿sí? La ciudad está amurallada, o una muralla construida así como parecía del fuerte de Trelleborg, y el puerto también tenía una muralla submarina para que los barcos, pues no para tener un mejor control del puerto. Esa es la ciudad, sin embargo, en la parte, por ejemplo, posterior, dice Hemlanden, que es como una zona así con puntos, se ve que era donde se hacía la mayoría de los entierros, y ahí es donde están gran parte de las tumbas. Un momento, por favor. Es donde está gran parte de las tumbas. Sin embargo, pues yo les quiero mostrar también una imagen, eh, una imagen reconstruida de la ciudad para que se hagan una idea de cómo era, porque verlo así pues no le da a uno una buena concepción de qué tan grande era la ciudad de Birka. Andrés pregunta que si esas murallas eran de piedra. Las murallas de vikingas son
de los fuertes vikingos son construidas de piedra y madera, y luego se les siembra encima para que queden como un montículo natural. Si ven, por ejemplo, imágenes del fuerte de Trelleborg, van a ver que era así, eh, para permitir y le hacían foso alrededor, obviamente pues para que fuera más profunda la diferencia de la muralla. Y también como pueden ver, ven que en los bordes de la isla hay una zona gris y una zona blanca. La zona blanca es la zona actual, ¿cierto? De la costa actual, mientras que la, la, la parte gris es la zona que está, la línea de la costa en la era vikinga. Entonces, ha resaltado mucho, ¿cierto? Ha salido mucho y eso ha permitido, por ejemplo, en el área del puerto, encontrar restos arqueológicos que antes en la era vikinga se habían hundido, pero con el paso del tiempo fueron ascendiendo. Beto, dime. Porque ha salido más playas y con el ¿Cómo? calentamiento global y todo eso. Entonces, porque ha salido más playas y antes con el calentamiento global y todo eso, pues el nivel del mar ha aumentado. Mano, ahí sí no sé. Igual esa playa empezó a salir desde hace mucho, pero la verdad no he leído mucho sobre el tema. Entonces no te sabría decir con seguridad, pero ha sucedido. Yo tengo entendido que con los movimientos de mareas muchas veces se va acumulando arena en ciertas partes. Es por eso que antes Boca Grande estaba cerrado al paso de barcos. Sí, también puede ser una opción, pero como les digo, yo no desconozco, pero seguramente si uno busca aparece. O sea, aquí nos dice Tomás que es la sedimentación natural de los sectores aledaños, más o menos lo que decía Stein, de que se va acumulando tierra en las costas y simplemente se va alejando la línea de la costa. Aquí en la próxima imagen pueden ver ahora sí una reconstrucción de la ciudad. Esta es más diciente, ¿cierto? Se puede uno hacer una mejor idea de cómo era Birka, porque uno siempre le muestran los mapas, pero pues los mapas no te dejan ver como el dato real de cómo era. Eh, Como pueden ver a la derecha de la imagen está en murallas, ahí había un fuerte donde vivían guerreros especializados, tenían un salón y una herrería donde simplemente ellos estaban permitidos vivir, al parecer sin mujeres, y descendiendo de ese montículo eh, estaba toda la ciudad, y la muralla que rodea. También pueden ver en la zona del puerto que hay como una línea. Esas líneas era muy común construirlas en las ciudades costeras para regular el acceso de los barcos. Y tenían normalmente que se amarraban cadenas de un lado a otro para cerrar el puerto. Así las autoridades de la ciudad podían elegir si le daban permiso a un barco de anclar en el puerto o no. Es importante saber que Birkham, sí, no se toma como un dique, sí, es una especie de dique. Y que lo hicieron en otros lugares, por ejemplo, en la ciudad de Bolin, en Johannesburg, eh, también existía este tipo digamos, de muralla marítima. Eh, la ciudad de Birka tenía un sistema, digamos que, pues ustedes saben que los reyes de la época eran más al principio de la vikinga, más como reyesuelos, no existían los grandes reyes daneses o noruegos, como por ejemplo Nut, que ya Tomás nos dio una muy buena conferencia sobre él, sino que eran más reyes de pequeñas ciudades. Y esta ciudad era, en teoría, administrada por unos reyes de una isla aledaña que se llama Hope Garden. Sin embargo, pues al parecer y según varias investigaciones, la isla Birka llegó a crecer tanto que llegó a crear como una especie de zona franca en la que simplemente había una especie de administrador de la isla, una especie de élite administradora de la isla, pero no existía como tal una realeza que dominara esto por el carácter comercial, aunque en teoría estaba ceñida al poder de los reyes de Hofgarden. Entonces, hasta aquí, pues es la parte como de historia de la ciudad. Es una introducción muy breve. Ya enseguida vamos a entrar es a la parte de recreación, que es como lo que nos interesa aquí al caso
de Utland, de Jonsborg y a nosotros como recreadores históricos. De Birka, como vamos a ver, por si a alguien le interesa más de historia de Birka, hay mucha información, precisamente por haber sido una de las ciudades más grandes que hubo en la era vikinga. También hay mucha información porque el gobierno sueco ha financiado muchas investigaciones para eso. Por ejemplo, en la década de los 90 financiaron una serie de investigaciones y lo bueno es que gran parte de la información está en inglés. Entonces es de fácil consulta. Si ustedes se meten a cualquier buscador académico, por ejemplo en Google Académico, y ponen Birka o Birka Viking, les van a salir una multitud de documentos e investigaciones de todo tipo, desde históricos hasta geológicos, de análisis químico de restos arqueológicos y relacionados con la historia de la ciudad, de contactos con el oriente, un montón de cosas, infinidad, que ya igual pues voy a mencionar algunos de los principales autores y los principales libros que se pueden consultar para saber la historia de Birka como tal, porque ustedes saben pues que al menos para el caso de nosotros hispanohablantes, la bibliografía que hay en español disponible para la era vikinga es muy poca y la mayoría muy pobre, son libros de carácter muy general y entonces nunca, que yo sepa, no existe ningún libro que trate de Birka en específico en español. Entonces por eso también es la recomendación a leer en inglés, para los que no sepan, también para que se animen, porque es una fuente muy útil de información. Fuente de investigación. Como dije al principio, digamos, yo le quiero hacer el énfasis a este, a este asunto, porque Birka siempre ha tenido muy mala fama en la recreación histórica. Por eso puse a Odín bebiendo de la fuente de Mimir como el significativo de que, bueno, hay que buscar información, ¿cierto? Hay que aprender, tal como Odín hizo bebiendo de esa fuente, porque mucha gente simplemente se queda diciendo, ay, sí, esto es de Birka porque es que así me contaron que era. O bueno, es de Birka porque tiene apariencia oriental. Y no, ¿cierto? Y ya cuando uno se va a poner a preguntar a la gente, bueno, ¿y cuál es el registro arqueológico de eso? ¿Por qué su traje es así o de esta forma? Y lo fundamentan, todo se queda como en el aire. Entonces, ¿qué pasa? Eh, en la recreación histórica, mucha gente, por ejemplo, los grandes recreadores terminan cogiéndole como pereza a Birka, porque es la excusa que usan muchos recreadores mediocres para fundamentar un montón de errores sin ninguna necesidad de argumentación. Y después una tristeza porque es una de las ciudades que a pesar de todo es de las que más encuentra información. Entonces vamos a ver un poco de eso. Primero empezando por las fuentes. Entonces, eso enredado ya lo vamos a aclarar. Los principales libros de arqueología, pues de recopilación de arqueología de Birka que se han realizado, son unos libros que se llaman respectivamente, como ven ahí, Birka 1, Birka 2, Birka 3, Birka 4 y Birka 5. Y algunos de ellos, por ejemplo, el Birka 2 tiene 3 volúmenes, el 1, el 2 y el 3. Esos textos los pueden buscar si están en el grupo de referencias históricas de Utland. Yo subí mi biblioteca personal y ahí están todos para descargar. ¿Qué pasa? Estos libros fueron el trabajo, empezaron a publicarse en los años 40. Birka comenzó a ser, digamos que, excavada científicamente, entre comillas, a finales del siglo XIX por un señor que llamaba Hjalmar Stolpe. Sin embargo, este señor nunca publicó nada, solamente dejó notas en sus diarios. Hasta los años 40, en gran parte, como pasó con Heidi, financiados por el gobierno nacionalsocialista de Alemania, que estaba obsesionado con los vikingos y entonces le invirtió mucho a la arqueología de la Escandinavia vikinga, se empezaron a publicar libros con los hallazgos de este señor Hjalmar Stolpe, pero los publicó este señor Holger Arman. Él fue el primero en la década de los 40. Y como les digo, no por nada los libros están publicados en alemán y no en sueco. Estos fueron financiados en gran parte por el gobierno alemán. Este libro
Este libro, digamos que el primero es una recopilación fotográfica muy buena de todos los hallazgos que se hicieron hasta la década, pues hasta lo que hizo Hjalmar Stolpe de lo que se había hallado en Birka. Es importante anotar que lo que hizo este señor es solo una pequeña parte. Birka tiene identificadas alrededor de 3.000 tumbas, de las cuales hasta hoy en día solo alrededor de la mitad ha sido estudiada y clasificada. Es decir, falta la mitad de las tumbas por destapar y estudiarlas cuidadosamente. Entonces, quién sabe en unos años que nos encontraremos, y a eso súmele pues la zona de la ciudad, la zona de la guarnición y la zona del puerto. O sea, la cantidad de evidencia arqueológica que se obtiene de este lugar es muy vasta. Eh, los otros libros, el Birka 2, el Birka 3, 4 y 5, fueron libros que poco a poco fueron saliendo en compilación, digamos que lo realizan varios investigadores. ¿Cómo son estos libros? ¿Cómo están organizados? Si bien hay un editor general, por ejemplo, el del 2 es Greta Arvidsson, eh, se llamó a un grupo de especialistas en arqueología para analizar cada tipo de artefactos. Entonces ustedes encuentran, por ejemplo, en el Birka 2, un artículo para las espadas, otro para las hachas, otro para los broches, otro para los broches de mujeres, para los hallazgos de vidrio, cerámica, joyería, evidencia de flechas y arcos, alimentación, ropa, de todo. Es decir, encuentran uno por uno lo que hay. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la dificultad? Que al menos el Birka 1, 2 y 3 están en alemán. Están en alemán, pero ¿qué pasa? Pues menos mal, hoy en día tenemos la facilidad de, por ejemplo, usar el traductor de Google y usar, por ejemplo, programas de reconocimiento de caracteres en imágenes, porque muchos libros no están escaneados en texto, sino en imagen, y se pueden usar estos programas para que reconozca el texto y ya después pasarlo a un traductor y ya tener acceso a la información de primera mano. Estos libros pues son la base, ¿cierto? Son lo fundamental, lo primero que uno siempre tiene que consultar cuando va a ir a recrear Birka. Eh, Les recomiendo especialmente siempre que vayan a hacer una traducción, traduzcan del alemán al inglés. ¿Por qué? Porque el alemán y el inglés son idiomas más semejantes entre sí que el alemán y español, y fuera de eso el traductor de Google fue programado en inglés, entonces funciona mejor así que en español. Los últimos dos de Birka 4 y Birka 5 sí se tiene la ventaja de que están en inglés, eh, pero digamos que son de temas mucho más específicos. El 4 es sobre las costumbres funerarias de las tumbas de Birka. Bueno, muchos van a encontrar a veces Björko o Birka, porque Birka es la ciudad y Björko la isla, entonces muchas veces lo usan así como indistintamente. Y el último es sobre joyería, pero joyería especializada en la joyería que es de filigrana y granulado, eh, que es una técnica de joyería pues en específico. Y también, digamos, además de esto, hay una serie de estudios que se realizaron en los años 90 que llaman Birka Studies y van desde el 1 al 7, que también tienen información, aunque esta, digamos, no es tan de carácter arqueológico, sino más bien histórico. Habla de las conexiones con Oriente sobre todo y de, por ejemplo, la producción de monedas en la ciudad y demás. Además de estas bases arqueológicas, estos libros, que, como les digo, es lo fundamental. Yo, por ejemplo, con Carlos Benavides de Sunan, que estamos haciendo estas guías para recrear eh, un vikingo de Suecia, nos estamos leyendo esto y pues toma su tiempo porque está en otro idioma, pero es lo que hay que hacer. Además de esto, está el Museo de Historia de Suecia, el Historiska Museet, que este es el link. Yo luego subo estas diapositivas para que tengan acceso más fácilmente al link. ¿Y qué pasa? En ese link van a acceder a el registro del museo en internet de todas las tumbas de Birka. Está muy bien organizado, se puede traducir fácilmente al inglés usando Google Chrome y te deja, la gran ventaja es que además de tener imágenes en muy alta definición, como por ejemplo la de ese broche, esa la puse como un ejemplo, te deja seleccionar tumba por tumba a cual quieres acceder o el área de la ciudad que quieres ver. Entonces, por ejemplo, si
le seleccionas solo Garrison, solamente te va a sacar los resultados de las tumbas o de los hallazgos arqueológicos que se realizaron en la zona donde estaba la fortaleza de los guerreros. Si quieren, digamos, ceñir su reconstrucción histórica mucho más, porque hay recreadores que, por ejemplo, quieren hacer lo más exacto posible y tratan de recrear incluso una tumba en específico, un cierto rango en específico geográfico dentro de la misma ciudad. Bueno, lo otro que se tiene es la evidencia pictórica. Esto es importante hacer una claridad. En Birka no existen, no existen estas piedras rúnicas. Estas piedras rúnicas son de Gotland. Sin embargo, ¿qué pasa? Digamos, Gotland también convivió durante un buen tiempo con Birka, tuvieron una existencia en el mismo periodo, y en Gotland sí se encuentra una cantidad muy abundante de piedras rúnicas y muchas de ellas tienen dibujos. ¿Qué nos permiten los dibujos? Nos permite ver ciertos patrones de ropa, de implementos que se usaban en la época. Ahí pueden ver, por ejemplo, esas piedras rúnicas sirven mucho, sobre todo la de la izquierda, es porque, por ejemplo, evidencia el uso de los pantalones bombachos entre los vikingos de Suecia. Si bien no hay ningún registro arqueológico como el de Hedevig de estos pantalones bombachos, sí muestra este uso. Este uso, los de la derecha que parece una falda, en verdad es interpretados como los bombachos, no más que pues dibujados juntos, ¿cierto? Las dos piernas juntas. Entonces, esta evidencia es muy importante tenerla, hay mucha, ¿cierto? Y digamos que uno como recreador siempre tiene que buscar, si no encuentra información sobre el lugar que uno está recreando, tratar de buscar las referencias más cercanas, tanto temporal como geográficamente. Y en el caso de Birka es Gotland. Gotland o Sigtuna. Son ciudades que están cerca de Birka, es decir, que los pobladores muy seguramente tuvieron contactos entre ellos y que tenían costumbres muy parecidas entre sí. Sin embargo, tienen que tener también cuidado con algunas cosas. Por ejemplo, algunos algunos recreadores de vikingos suecos usan como evidencia arqueológica los hallazgos de Skane. Skane es una región del sur de Suecia. Pero ¿qué pasa? Hoy en día eso queda en Suecia, pero en la era vikinga era territorio de Dinamarca. O sea que serviría más si uno está recreando los vikingos de Dinamarca y, por ejemplo, te falta información de algo, fijarse en lo de Skåne, perdón, antes de fijarse en otros hallazgos de otros países. Entonces, eso es importante tenerlo a consideración. Pero la evidencia pictórica me parece a mí que es una fuente muy valiosa y que ha sido muy poco utilizada por los recreadores históricos. Ha sido muy, digamos, muy infravalorada con respecto a la arqueología. Y bueno, no es tanto, ¿cierto? No, al menos la evidencia pictórica nos muestra cómo se usaban las cosas. La arqueología se encuentra en los objetos, pero no nos dice mucho de cómo se utilizaban. Bueno, y aquí, para hablar de otras cosas, es como unos problemas y consideraciones muy puntuales del caso de recrear Birka. ¿Qué pasa? Como ya les dije, pues en Birka hay una cantidad excesiva de información, de hallazgos, como muestra hay más de 3.000 tumbas encontradas. ¿Qué pasa esto? Nos da demasiada información, mucha información, pero que, digamos que, ¿a qué nos lleva esto? Como hay una abundancia de información, hay que tener más cuidado con el contexto de cada hallazgo. ¿A qué me refiero con el contexto? En la arqueología es tan importante el objeto mismo como las condiciones y los objetos que lo rodean, las condiciones en las que se encuentran y los objetos que lo rodean cuando se encontró. ¿Por qué? Porque estos objetos y este contexto es el que nos va a decir de quién era ese objeto, cómo se llegó a utilizar, el significado que pudo tener, digamos, a qué estrato social pertenecía esa persona. ¿Y por qué lo digo? Porque mucha gente
usa indistintamente cualquier objeto con tal de que sea del lugar. Entonces dicen, por ejemplo, yo recreo Birka, entonces pues cojo de esto de esta tumba, esto de esta otra tumba, y no se dan cuenta, por ejemplo, digamos que en el caso de estén recreando a un hombre y empiezan a coger utensilios de, de tumbas de mujeres y objetos que exclusivamente eran de uso de mujeres, pero como no existe una investigación de contexto, eh, se desconoce esto. Es muy importante, por ejemplo, leer los libros, el de Birka 1, que tiene dos volúmenes, el primero que son las fotografías y el segundo que es el texto. En el segundo describen cada una de las tumbas. Entonces las describen como la tumba medía tanto, tanto de profundidad, los restos óseos de lo que se encontraron ahí pertenecían a un hombre o una mujer, y aún así hay que tener esto pues muchas veces en consideración porque como ustedes vieron el año pasado que salió todo este revuelo por la tumba de la mujer guerrera de Birka, que todo el mundo siempre pensó que era un hombre y pues terminó siendo una mujer la que está enterrada. Muchas veces durante estas primeras excavaciones que se realizaron en el siglo XIX, la ciencia arqueológica no estaba tan desarrollada, entonces muchas veces no se tomaban los estudios necesarios. Por ejemplo, el caso de esta tumba fue simplemente, bueno, como hay espadas y cuchillos, pues eso tiene que ser de un hombre. Y no le hicieron los exámenes a los restos óseos. Cuando vieron los restos óseos, se dieron cuenta que en verdad pertenecían a una mujer. Ya de ahí a que la mujer sea una guerrera o se lo pusieron simbólicamente, es toda una discusión que se ha dado, en la cual no vamos a ingresar hoy, no es el tema que nos interesa en este momento. Entonces, eso, el primer punto. Tienen que, a mayor cantidad de hallazgos y tumbas, mayor investigación de contextos tienen que tener, porque es mucho más fácil equivocarse en esto, ¿cierto? Es mucho más fácil, por ejemplo, en el caso, no sé, por ejemplo, de Skjoldham en Noruega, pues que es solo una tumba, ¿cierto? Es solo una tumba y se tiene toda la descripción de la tumba. Entonces, bueno, yo voy a recrear Vikingo de Skjoldham, pues voy a recrear una tumba y no tengo, pues no tengo que leer tanto. Mientras que en Birka, como hay tanto, ¿cierto? Tienen que ser más cuidadosos con esto. Y al mismo tiempo, digamos, esta mayor información también le da más facilidad para ser precisos en su recreación. Es decir, utilizar cosas lo más posible, perdón, lo más acertado posible. Es decir, por ejemplo, dependiendo del estrato social de la persona que estén recreando, pueden buscar tumbas de ese mismo estrato social o pueden encontrar tumbas de una misma influencia cultural, porque van a ver que hay tumbas, digamos, con una influencia mucho más escandinava y otras con una influencia mucho más oriental, más, digamos, lo que llaman rus o magiar. Y esto lo pueden usar para construir a sus personajes. Eh, es muy importante, sobre todo en la joyería, en el caso de Vilca. En todo esto, digamos que yo he tenido las preguntas de varias gente que si esto no hace que el recrear Virca sea muy costoso, es decir, como se tienen objetos tan precisos y normalmente son objetos muy elaborados, pues dicen, no, yo no tengo el dinero para recrear eso, es decir, ustedes ven simplemente cualquier tumba de Virca y buscan la joyería y es una cosa asombrosa. ¿Y qué pasa? Tenemos que ser conscientes de que esta arqueología, los hallazgos arqueológicos, eh, no son completamente objetivos. Las tumbas que se han encontrado son tumbas de personas que tenían el estatus social para ser enterrados de esa forma. Es decir, la mayoría de las tumbas de la era vikinga que se encuentran son de gente rica, son de gente que pertenece a familias nobles o familias con mucho dinero y que precisamente por eso fueron enterrados de esa forma. Pocas veces se encuentra una tumba de un campesino donde lo entierren, pues entierran a un tipo con un martillo y un hacha. Pues no, uno casi no va a encontrar eso. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede hacer recreaciones básicas también. Obviamente, pues sabemos que la gente rica siempre ha sido la minoría a comparación de los estratos bajos y medios de la sociedad, sobre todo en la Edad Media, donde esta llamada capa media de la sociedad o clase media era, pues no era tan abundante como ha sido en épocas posteriores. Entonces, uno sí puede coger digamos, varios registros de esto y crear un traje muy sencillo y que aún así sea históricamente correcto. Ya si uno está dispuesto a gastar más dinero, a
digamos, a comprar joyería, a comprar espadas decoradas, a comprar accesorios que digamos que podían haber sido importantes, pero no son como un objeto muy fundamental para la recreación hoy en día, como por ejemplo los vasos de vidrio o un peine de hueso súper decorado o las túnicas con seda. Eh, sí, es muy bueno si lo tienes, pero no es un requisito por completo. Aquí, otro punto muy importante, que de esto vamos a hablar próximamente con Carlos en una de las guías que vamos a hacer, es la cuestión de la interpretación, sobre todo en lo que concierne a ropa. Aquí puse un ejemplo, pero voy a hablar de varios. ¿Qué pasa? En Birka no se conserva, bueno, y en casi ningún lugar de Escandinavia, en muy pocas ocasiones, se encuentra un registro completo de una prenda. En Birka, ninguno. Nada, nada, no existe un registro completo ni de una túnica, ni de unos pantalones, absolutamente nada. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a un ejercicio de interpretación de arqueólogos de historiadores y de recreadores. ¿Qué pasa? Con una misma fuente, con los mismos restos que se hallan, porque si se hallan restos, es decir, pedazos, pero no una prenda completa, varias personas han hecho interpretaciones diferentes de cómo pudieron haber sido las prendas. Está este caso, el famoso caso del kaftán de Birka. Muchas personas creen que en Birka se usó un kaftán inspirado en, en los diseños, digamos, de los pueblos nómadas de Oriente, en el que es como en la imagen de la derecha. Es un kaftán, un abrigo que está abrochado se abrocha con botones de bronce y es abierto completamente a la mitad. Es decir, si ustedes se abrochan los botones, es como una bata. Mientras que otras personas han realizado una interpretación diferente diciendo que son unas túnicas más de estilo, digamos, como ruso, que son unas túnicas que son abiertas, pero, pues, digamos, la abertura del cuello es mucho más pronunciada y se cierra con botones, pero no son abiertas a la mitad. Como pueden ver, la túnica abajo es cerrada, no queda abierta como una bata. Eh, entonces, ¿qué pasa? Uno aquí tiene que leer muy bien porque pues tiene que leer, comparar fuentes, comparar opiniones, y aquí ya sí cada recreador se tiene que hacer, digamos, una especie de juicio propio. ¿Qué le parece que es lo más posible que haya utilizado según lo que ha leído? Aquí es donde es bueno, después de haber leído las fuentes por cuenta propia, después de haber investigado por cuentas propias, por ejemplo, hablar con otros recreadores, compartir y debatir acerca de esto. Eh, de por qué esa persona cree que que la túnica es de esta forma y no de otra forma. Eh, Eso puede llevar a que te des cuenta de, digamos, de apreciaciones que uno no había considerado. Carlos, por ejemplo, fue el que me dijo, yo creía más siempre en el caftán de la derecha y con Carlos he hablado y él me ha hecho varias razones de peso por las que él cree que es más una túnica como la de la izquierda. Pero bueno, cierto, eso igual queda ahí a interpretación. Sin embargo, pues siempre tiene que buscar la interpretación, tratar de ser más exacto, tampoco puedes darle rienda suelta a la imaginación con base en los hallazgos. Y siempre se hace como también teniendo en cuenta hallazgos de otros lugares escandinavos o cercanos que puedan servir como un referente. Un caso similar es, por ejemplo, con el traje de las mujeres. En Vilca no se han encontrado un traje completo, se encuentran algunos fragmentos, sobre todo los que estaban sujetados con broches de bronce, pero sin embargo sí se han encontrado, por ejemplo, figurillas de mujeres, que normalmente lo relacionan como con valquirias recibiendo a los guerreros en el Valhalla, porque son así extendiendo un cuerno con alguna bebida, donde se ve más o menos una representación pictórica de cómo era el vestido de una mujer. Sin embargo, pues no nos da el panorama completo. Entonces, en vestidos de mujer también hay discusiones, hay debates de cómo era. Por ejemplo, en la comunidad rusa, pues, los recreadores de Rusia son muy estrictos con eso. Incluso las mujeres son mucho más estrictas que los hombres y debaten mucho más acerca de esto, acerca de si, por ejemplo, los vestidos, el underdress se tinturaba o no, acerca si el lino era plisado o no, es decir, como corrugado, acerca de dónde estaban las decoraciones, de cómo eran los collares, de cómo se sujetaban los elementos. Es una gran discusión que ojalá, por ejemplo, los hombres
los hombres que recrean esto también aprendieron un poco de eso. No es tan sencillo como parece, puede variar. Y uno siempre tiene que tratar de ser lo más exacto posible y tratar de fundamentar la mayoría de sus cosas con evidencia. Y este es otro caso que a mí siempre me ha producido, yo no sé, cáncer alegar acerca de esto, porque es que la cantidad de gente que discute este tema es ridícula, y sobre todo gente que no tiene ni idea de lo que está hablando, es los temas de la particularidad y la generalidad. ¿Qué pasa? Nosotros como recreadores históricos estamos recreando más o menos lo que sería, lo que sería la generalidad de los guerreros, o bueno, no de los guerreros, de las personas de esa época. Eh, yo siempre pongo el ejemplo. Por ejemplo, digamos, en 200 años o 500 años alguien va a recrear a un colombiano, ¿cierto? ¿Qué es más probable? ¿Qué es más, digamos, qué es más exacto? ¿Que lo recreen manejando un Chevrolet Spark o un Lamborghini? Obviamente el Chevrolet, a pesar de que se hayan encontrado hallazgos de Lamborghinis, ¿cierto? Es decir, que esa sea la particular, eso es la excepción, es la gran excepción, no volverlo la regla, que es lo que pasa mucho. Y este es el caso, por ejemplo, el famoso caso de Birka de la armadura Lamellar. La armadura Lamellar ha sido una de las pocas que se han encontrado en Escandinavia, la única que ha sido como grandes piezas, y porque se encontró este registro, se volvió súper popular usar armadura Lamellar, ¿cierto? Entonces ustedes ya ven en los festivales, por ejemplo, el Trelleborg en Mosgar, un montón de gente utilizando esto, mientras, e ignorando, por ejemplo, que es mucho más exacto por recreación histórica utilizar una cota de malla. ¿Por qué? Porque si ustedes miran la cantidad de hallazgos de anillas de malla encontrados en Birka es muchísimo mayor. Hay más de 100 hallazgos y repartidos por toda la ciudad, lo que da una idea, eh, lo que da una idea de que este era un tipo de armadura mucho más preponderante que la otra, que solo se encontró una. Una, además de que sabemos de que en otras regiones de Escandinavia también hay muchos hallazgos de cotas de malla. Lo mismo pasa con otros objetos, como con joyería o con algunas prendas. Mucha gente se deja llevar como, ah, es que esto es lo más vistoso, me gusta demasiado, pero hay que, en esta recreación, digamos que hay que saber, digamos, balancear entre lo que uno le gusta y cómo hacerlo de manera correcta, porque entonces uno termina recreando un montón de particularidades de individuos que en la época fueron únicos, no fueron como la gente del común. Y pasa mucho, ¿cierto? Prácticamente sería como recrear una aldea de reyes o una aldea de extranjeros, porque han habido incluso consideraciones que dicen que el lamillar es una armadura extranjera, no fue fabricada allá, y que incluso el lugar donde se halló parece haber correspondido que el que la portaba, el que la usaba, era un extranjero, no era un escandinavo. Entonces, esto pasa con muchas cosas y tener mucho cuidado también con eso de particularidad y generalidad, también no solamente con los hallazgos, sino con los recreadores. Mucha gente utiliza elementos simplemente porque ve que otros los están usando. Entonces se unen como a la generalidad, ah, si tanta gente lo usa es porque es correcto. Eh, y esto es lo que más mal, digamos, en lo que más falla la gente. Por ejemplo, yo me puse a leer un dato pues que no sabía porque como yo como hombre poco, pues leo muy poco de recreación de mujeres, pero pues también lo hago de vez en cuando. En ninguna tumba de mujer de Birka se encontró evidencia de usar cinturón. No existe, las mujeres de Birka no utilizaban cinturones. ¿Sí? El modo de colgarse las cosas era más sobre los broches y los collares que un cinturón, porque no hay ni una hebilla, ni una puntera, ni un remache decorativo sobre eso. Y eso está relacionado a que por la influencia que tenía Birkham del Oriente y de también tradiciones europeas, el uso de un cinturón se relacionaba más con la masculinidad y en la llegada, digamos, de la adultez de un niño a pasar a ser un hombre, a un adulto. Y precisamente por eso es que se carecen de este tipo de evidencias. Eso es importante. Pues obviamente uno a veces puede hacer una excepción, digamos que uno está acampando y bueno, necesita colgarse algo, una muchacha se puede colgar algo del cinturón, ¿cierto? Pero si uno quiere hacer una recreación mucho más cuidadosa, tener en consideración eso. Y si uno, a pesar de todo, va a cometer el error, digamos,
estamos en un campamento y bueno, me pongo el cinturón y luego alguien me comenta la foto, ay, pero es que no usan cinturón. Y decir, al menos saber, decir, sí, yo sé que no usaban, pero pues por otras circunstancias, pero yo soy consciente de que eh, no se utilizaban cinturones en la época, ¿cierto? Las mujeres al menos. Eh, entonces, eso es como uno de los temas más importantes. Aquí, pues, no quería, digamos, hacerlo mucho más extenso. Siempre yo quedé con la idea de hacer estas presentaciones alrededor de una hora, para no cansarlos, sobre todo en esta cuarentena que, no sé, hay muchos que tienen otras cosas para hacer o simplemente les aburre estar tanto tiempo al frente del computador. Y ya lo que quería hacer era, pues agradecerle a todos por su presencia. Somos 29 personas, un buen número. Ojalá que esto se pueda extender mucho más. Y ya si alguno tiene preguntas acerca de la exposición o de un tema particular de Virca en lo que les pueda yo colaborar o, o digamos que aquí podamos debatir algún tema que alguien de los presentes les gustaría debatir acerca de la exposición o de la recreación de Virca, también es bienvenido a hacerlo en este momento. Pues si no, si quieren después hablar conmigo por interno, publicar en algunos grupos de Jonesboard, también pueden hacerlo. Sí, Andrés.